Ya activé. Bueno, muy bien. Entonces, para todos, señores, muy buenas tardes. Listo, entonces damos comienzo a nuestra asignatura Fluidos y Termodinámica. ¿Vale? Listo, chicos, entonces esperamos a sus compañeros. ¿Están por aquí los expositores de cavitación? Cristian Roberto Pantoja, Adrián Camilo Sánchez y Gabriel Fernando Cuaspa. ¿Están por aquí? Profe, todavía no entra, al parecer. Es que recién están ingresando. Vale, vale. Apenas van 15, así. Ah, Ya. ya se unió Cristian. Hola, Cristian profe. Fernando, ¿no? Hola, Cristian, ¿qué más? Creo que ustedes comienzan con cavitación. Sí, profe. Vaya, ¿No me vaya, lo regalan un prepara. momentico que se unan mis compañeros? Por Sí, favor. tranquilo, tranquilo, no hay problema. Sí, simplemente vaya preparando nomás el material. Ajá, no hay problema. Si Dios lo permite, señores, ya nos vemos el 13. No sé si el 13 tienen clase conmigo. A ver, 13 cae miércoles, ¿no? No, 13 Lunes, cae el profe. lunes, profe. Lunes. Sí, el Entonces el próximo lunes, lunes. O sea, el eso, 14 entonces nos miraríamos. nos miraríamos el 14, correcto. Entonces ese 14 no podemos tener esa asesoría, ¿no? Claro, Ujú. Sí, hay que decirles que se posterga porque vamos a estar allá. a Si menos de que todo más. entremos a las 2, pues allá. Pero es que, no, pero no, yo creo que ahí va a haber problema con los de primero. Porque como es primer día que voy a estar con ustedes, yo tengo que estar pilas allá de cómo va a ser la cosa, pues, con estas clases. Ah, claro, profe. Claro que ustedes ya van a tener experiencia, ustedes ya me van a guiar a mí. Echarán mucho ojito, señores, a los profes que van a estar el lunes y el martes por la mañana, ¿vale? Pues es que nosotros tenemos clases más que todo en las tardes, entonces solo vamos a tener alguna clase en el lunes. Porque, espera, no, algo que sí no sé cómo vamos a hacer con lo de las selectivas. ¿En qué sentido? ¿También? O sea, ¿las selectivas también son presenciales o no? Se supone que todos los docentes que demos clase en primero y segundo semestre, prácticamente estamos obligados a ir, ¿ya? Se Mm, supone que todos, verano, porque, no sé, ajá. porque yo creo que hasta se cruzaría, yo creo que hasta que se cruzan algunas selectivas, creo, si no estoy mal. A ver, eso es un punto importante. ¿Por qué? ¿Por qué se cruzan? Porque pongamos, digamos, hay unas que miran razonamiento y en el mismo momento creo que algunos miran competencias ciudadanas, Ah, así. ajá. Por eso, pero entonces, sí, 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 ya, 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 buen punto. Pero Ujú, si ya mismo, mientras vienen los demás, vamos preguntando eso. Permítame. ujú. Aunque no sé, pues toca ver bien los horarios, pues yo no sé, pero sí hay algunos No, que sí quedan. sí, pero igual es buena la inquietud, de una vez la voy a transmitir, espéreme. Bueno. Listo, esperemos a ver qué me responda ahí. Bueno, chicos, ya hay 39 compañeros, entonces yo pensaría que ya podríamos comenzar. Sí, profe, nosotros ya estamos. Ahorita ya empezamos a proyectar. Perfecto, hagámosle. Voy a comenzar a colocarles ahí algo en el grupo.
Buenas tardes, compañeros. ¿Sí ven mi pantalla? Sí. Listo, profe. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Tardes. Hoy venimos con mi grupo a exponer un poco sobre lo que es la cavitación. Entonces, esperamos que la exposición sea de su agrado y pues cualquier duda, cualquier inquietud nos comentan. Muy bien. Sí. Primero que todo, empezamos dando un concepto sobre la cavitación. ¿Qué es la cavitación? La cavitación, o también conocida como aspiraciones en el vacío, es un efecto hidrodinámico que se produce cuando se crean cavidades de vapor dentro del agua o de otro fluido, eh, en el cual actúan fuerzas que responden a diferentes presiones, como puede suceder cuando el fluido pasa a gran velocidad por una arista afilada, produciendo una descompensación del fluido. Perdón, Cristian. Sí, profe. Para todos, chicos, por favor, pondrán mucha atención a este concepto, a esta exposición. Ojo, sin desmeritar a las demás, sino que lo que les quiero decir, este fenómeno es un fenómeno que se da, es bien importante, señores, ya en los sistemas hidráulicos. Esto es súper importantísimo, señores, y lo debemos evitar. Nosotros, los ingenieros, debemos evitar este fenómeno a como dé lugar. ¿Listo? Entonces, por favor, pongan mucha atención en qué consiste esta cavitación. Repito, que donde usted no tenga en cuenta eso, se tira las bombas. ¿Listo? Continúe, compañero. Listo. Como les decía, al pasar por una arista afilada, produce una descomprensión del fluido debido a la conservación de la constante de Bernoulli. Explicando un poco sobre la constante de Bernoulli, es la ecuación, o ecuación de Bernoulli, es la que describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una línea de corriente. La cavitación puede ocurrir que se alcance en presión de vapor del líquido de tal forma que las moléculas que lo componen cambian inmediatamente a estado de vapor, formándose unas burbujas, o más correctamente, pues llamadas cavidades. Las burbujas formadas viajan a la zona de mayor presión e implosionan. En pocas palabras, el vapor regresa a estado líquido de manera brusca o de manera súbita, produciendo una estela de gas de gran energía sobre una superficie sólida que ésta puede resquebrajar a la hora del choque. ¿Puedes seguir la siguiente diapositiva, por favor? ¿Cuándo se produce la cavitación? La cavitación se produce cuando el agua pasa a vapor, libera gases que se encontraban disueltos y se forman unas burbujas, las cuales se denominan cavidades y pues de allí mismo viene el nombre del fenómeno. Estas viajan con la corriente líquida y al ganar nuevamente presión implosionan con una gran violencia. Y pues a esto es lo que se lo conoce como la cavitación. Un ejemplo claro es cuando en un tubo hay una válvula de conducción, la cual opera a una escasa abertura, una abertura muy mínima, y por la cual maneja un caudal muy alto. Esta provoca que el líquido al pasar por esta válvula tenga una alta pérdida de presión debido al rozamiento de la corriente líquida con el obturador de la válvula. Al mismo tiempo, se produce un notable incremento de la velocidad del fluido, consecuencia directa de la disminución del área de paso. A este aumento de velocidad trae consigo una disminución de la presión, y si en esta bajada de presión se alcanza la presión de vapor del fluido, puede ser en un caso hipotético la presión de vapor del agua, se crean unas burbujas de vapor y aparece entonces el fenómeno de la cavitación. ¿Puedes seguir, por favor? Bueno, vamos ahora a hablar sobre los tipos de cavitación. Primero que todo vamos a mencionar que la vaporización
puede aparecer en líquidos en reposo o en movimiento. En líquidos en reposo puede ser causada por el aumento de la temperatura por transferencia de calor o por una reducción de la presión estática del ambiente líquido. Para los líquidos en movimiento se puede lograr por medio de la disminución local de la presión por aumento de la velocidad del fluido. Hay dos tipos de cavitación, uno con flujo y otro estando el líquido estático. La cavitación por flujo. Esta la tenemos en tuberías donde se genera el movimiento por motores, bombas o plantas donde la presión del líquido alcanza valores próximos al de la presión de vapor de este. La cavitación por ondas. Esta aparece cuando, estando el líquido en reposo, por él se propagan ondas como las ultrasónicas, denominándose cavitación acústica, o típicas ondas por reflexión sobre paredes o superficies libres debido a ondas de compresión o expansión, frutos de explosiones y otras perturbaciones del sistema hidráulico. Cambiamos a la siguiente, por favor. Listo. ¿Cómo aparece la cavitación? Bueno, la condición física fundamental para la aparición de la cavitación es que la presión en el punto de formación de las burbujas disminuya hasta la presión de vapor del líquido en cuestión de este. Bueno, las principales condiciones del paso del líquido a vapor dependen de dos parámetros, la temperatura y la presión. Hablemos sobre la presión a vapor o presión de vapor. Si aumenta la temperatura, aumenta la presión de saturación y se evapora más líquido. Es decir, todo fluido tiene para cada temperatura una presión llamada presión de saturación del vapor a esa temperatura. Bueno, la cavitación ocurre cuando las presiones que hay en el interior del fluido que circulan por el sistema hidráulico bajan por debajo a la tensión de vapor. Esta aparece en los sistemas hidráulicos, donde se dan cambios bruscos de velocidad del líquido. Un líquido se evapora cuando la energía no es suficiente para mantener las moléculas unidas. Entonces, estas se separan unas de otras, en donde se genera aparición y desaparición de burbujas de vapor, causando un gasto energético y un daño sobre los materiales. Las etapas de la cavitación. La cavitación se divide en el proceso de formación de burbujas y en el de la implosión de las mismas. La primera etapa de esta es la transición de la fase líquida a la fase de vapor, y la segunda etapa es la transición de la fase de vapor a la fase líquida. Tenemos tipos de burbujas. Las burbujas de vapor, que se forman en un punto interior de la bomba en el que la presión estática de ambiente es menor que la presión de vapor del líquido. Su cavitación inducida y se colapsa se conoce como cavitación vaporosa. También tenemos burbujas de gas. Se forman en el interior de la bomba en una región en la cual la presión estática es menor que la presión del gas. Y su cavitación inducida se llama cavitación gaseosa. Bueno, ahora sí hablemos sobre la implosión de la burbuja. El aumento del tamaño de las burbujas reduce los pasajes, aumentando así la velocidad del escurrimiento y disminuyéndolo, por lo tanto, más aún la presión. Tan pronto como la presión en la corriente supera la tensión de vapor, después de pasar la sección más estrecha del sistema hidráulico, se produce la condensación y el colapso de la burbuja de vapor. La condensación tiene lugar instantáneamente. El agua que rodea las burbujas que estallan golpea entonces las paredes sin amortiguar alguna, causando daños materiales al sistema hidráulico. Bueno, tenemos efectos mecánicos que con las implosiones se decrecen los diámetros de las burbujas, las partículas de los líquidos se aceleran y se desplazan hacia el centro de estas burbujas, chocándose entre sí. Esto hace que los choques provoquen sobrepresiones que se propagan en todas las direcciones, afectando principalmente a las ranuras de las superficies metálicas, por lo que en muy poco tiempo pueden ocasionar daños a la estructura de la máquina. Los golpes
que generan estas, al ser muy fuertes, dan la impresión que la bomba o el sistema hidráulico están en un mal estado. También tenemos los efectos químicos, que es con la imploración de las burbujas se liberan iones de oxígeno, que sabemos que atacan a a las superficies de los metales. Listo. Podemos hablar de que la presión atmosférica en un bar, el agua se evapora, o sea, vamos a hablar de la curva de presión de vapor del agua. A presión atmosférica de un bar, el agua se evapora a 100 grados centígrados, como lo podemos ver en la gráfica. El proceso de evaporación comienza a una temperatura menor. Ejemplo, cuando tenemos 0,2, que sería más o menos acá abajito donde tenemos la línea roja, la primera línea roja, horizontalmente, y la relacionamos que aproximadamente el agua se va a evaporar en una temperatura aproximadamente de 18 grados centígrados. Listo, entonces complementando un poco lo que hablaba mi compañero de los efectos de la cavitación, como él lo decía anteriormente, tenemos ruidos y golpeteos, ¿sí? Vibraciones, ya cuando tenemos dentro del sistema tenemos algún motor, o por ejemplo lo más común que en nuestras casas, los que hemos ido a fincas, los que vamos a veredas, que por lo general suben agua de los ríos y a medida que ha ido avanzando la tecnología, llegan nuevos dispositivos, son las famosas electrobombas que utilizamos en tuberías, que por lo general en casas o lugares altos son muy comunes. Y por último serían las erosiones del material, daños debido a la cavitación. Como lo podemos ver en la imagen, este es un estilo de uniones de diferentes tuberías de gran tamaño, donde se puede ver el efecto de la cavitación, que es oxidación y agujeros en partes internas del sistema. ¿Cómo ocurre la cavitación? Si observamos la ecuación de Bernoulli, deberemos necesitar para tener cavitación, deberemos necesitar una energía total H relativamente pequeña, o sea, una energía muy insignificante, por así decirlo, una cuota de elevación alta, o sea, un lugar alto, una energía cinética grande, indica esto, que esto indicará que hay bajos valores de P, que pueden, de presión, pues, que pueden dar lugar a bolsas de vapor y discontinuidades en la corriente, ¿sí? Entonces, para estudiar la cavitación debemos tener estos dos términos claros, que son la NPSHR, que viene a ser la presión absoluta mínima en el eje de la bomba, que garantiza un flujo sin cavitación. Es un valor que facilita el fabricante. Y la presión absoluta disponible en la instalación para aspirar el fluido como resultado de aplicar las condiciones de instalación. Entonces, si NPCHD es mayor que la NPSHR, no habrá problemas de cavitación en el sistema y el caudal será estable, por así decirlo. Entonces, complementando un poco lo que hablaba mi compañero aquí, en los tipos de cavitación, en la cavitación por ondas también la podemos ver en los golpes de Arriete. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, en las zonas donde existen válvulas reguladoras del flujo de agua en los acueductos de las grandes ciudades, sucede algo que se llama golpe de Arriete, ¿sí? El golpe de Arriete es un cierre repentino de la válvula donde aquí podemos ver las tres fases de un golpe de Arriete. O sea, tú tienes la válvula cerrada normal, la cavitación por ondas va a ser igual, o sea, va a ser un flujo constante y va a seguir teniendo presión. Cuando tú hables la válvula, pues el fluido va a fluir normalmente, eso lo sabemos todos. Y el golpe de Arriete ocurre cuando tú llegas y cierras esa válvula repentinamente. Entonces ahí ocurre un cambio en la velocidad del líquido y esto causa ese fenómeno que le llamamos golpe de Arriete, y con el golpe de Arriete viene la cavitación por ondas.
Cabe destacar que el golpe de arriete, como nos decía el profe, se ve mucho en ingeniería, o sea, es necesario conocerlo, pero como tal, tú como ingeniero te darás cuenta que tienes cavitación en el momento que veas sonidos o cambios de velocidades, ya que como es un fenómeno que ocurre internamente, es muy difícil de notar, o sea, es muy difícil de notar a vista, ¿sí? Entonces debes ser muy, muy cauteloso viendo siendo muy cuidadoso con los efectos que produce la cavitación. Entonces, de esa manera te puedes dar cuenta cómo sucedería. Listo, profe. Ahorita van una presentación de unos videos, profe, de unos experimentos. Tiene apagado el micrófono. Listo, listo. Dale. No se oye. Intenta presentarlo yo. Sí, Sí, dale. dele. Miren ustedes. Ajá. No me deja presentar. No sé por qué. Será- No, y ahorita está libre el tablero, como para que lo hagas. ¿Algún inconveniente tienes? ¿El otro compañerito no tiene el material para que lo presente? ¿Qué sería? No, Adrián intenta presentarlo otra vez. Intenta presentarlo como pestaña, por favor. De pronto estará conectado el audífonos. Tal vez también de pronto audífono. Entonces, claro que trate de presentarlo con un parlante o algo. Entonces ahí ya transmite como el sonido. No está sonando, ¿verdad? Buenas tardes, Es que compañeros. no lo... Buenas tardes, profesor. Ah, Ya. Voy a desarrollar eh, un experimento sobre la cavitación, entonces vamos allá. El experimento consiste en, por medio de la cavitación, partir una botella de cristal usando solamente la fuerza de nuestras manos y un poco de agua. Para este experimento buscaremos un lugar abierto y usaremos como medidas de seguridad un balde y unos guantes para nuestra protección. Como pueden mirar, tenemos el agua introducida hasta el inicio del cuello de la botella. Es agua normal, solo se le agregó colorante para un poco mejorar la visualidad. Sujetamos nuestra botella por el cuello y vamos a proporcionar un golpe seco en la parte de arriba, en la parte superior. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que al nosotros dar el golpe seco, aumentamos la presión interna de la botella, ocasionando que algunas moléculas del agua pasen a estado gaseoso, también conocidas como cavidades. Las cavidades siempre buscan estar en la zona de mayor presión, siendo en este momento el cuello de la botella. Al ellas llegar a esa parte, se convierten bruscamente nuevamente en estado líquido, implosionando y creando de esta manera una onda que es capaz de viajar a la velocidad del sonido. ¿Qué pasa si esta onda toca el agua? Absolutamente nada. Pero al esta onda encontrarse con el cristal, hacen que este parta.
Buenas tardes, profesor y compañeros. En este experimento se realizará el efecto cavitación. Pues tendremos un recipiente de hoja de lata, tendremos agua a temperatura ambiente en un vaso de cristal y agua a temperatura ambiente en un recipiente plástico. Pondremos a calentar la hoja de lata en la estufa. Colocamos en el recipiente de hoja de lata un poco de agua. Colocamos sobre la estufa el recipiente de hoja de lata. En los sistemas hidráulicos, la cavitación es un proceso que se genera cuando el líquido alcanza una alta temperatura, pasando de un estado líquido a un estado gaseoso, formando burbujas de vapor, y estas burbujas circulan a través del componente, en este caso, el recipiente de hoja de lata. Para evitar quemarnos, con dos utensilios agarramos el recipiente de hoja de lata y lo colocamos encima de la temperatura del agua a temperatura ambiente. Y esto nos genera un deterioro de los materiales. Muy bien, entonces eso sería como la presentación de los dos experimentos que realizamos. Y como una pequeña conclusión les tendríamos que el fenómeno de la cavitación viene a ser un proceso que consiste en la formación de burbujas, de burbujas de vapor o gas en un espacio por donde no pasa directamente el fluido en cuestión, y si no se tienen si no tenemos los adecuados parámetros para su disminución, puede causar serios daños internos en el sistema en el cual lo estemos realizando. Entonces, preparamos dos pequeñas preguntas para los compañeros. Listo. Muy bien. Juan David Gaviria. Profe, pues la cavitación ocurre, según lo que puedo entender, que cuando pasa de estado líquido a estado gaseoso, las presiones que están en el fluido descienden, caen hasta que alcanzan el valor de la presión de vapor del fluido. Te falta un detallito. Dices, el líquido pasa de estado líquido a estado gaseoso. Ahí te faltó algo más. Pues que Más bien. sobre las cavidades que pues viajan con la corriente de agua y pues llegan a una zona de impulsión y pues implosionan. Bueno, listo, te la voy a hacer válida. ¿Ustedes qué dicen, compañeritos, los expositores? ¿Me repite? Se me fue, profe. Vale, no, espérame un tico. Entonces, ¿algún otro compañero de los presentes quiere complementar la respuesta del compañero? ¿No? Bueno, listo. Entonces, Ashley, coménteme. Pues, profe, según lo que entendí yo, pues lo que dice mi compañero, pues está muy bien, ¿no? Que dice que la cavitación ocurre cuando el agua pasa a estado gaseoso, pero esto pues genera que se formen las burbujas, y estas son las que viajan con la corriente líquida, y que al ganar presión nuevamente explotan con violencia. Vale, listo. Se le está faltando un detallito nomás, que de una u otra manera lo están diciendo, pero se le está olvidando un detallito. ¿Alguien más iba a participar ahorita? Alguien levantó la mano 2 veces. ¿Un compañero? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Andrés Enrique. No, porque yo, pero ya iba a explicar lo mismo que dijo Ashley. Ah, bueno. No sé qué es lo nuevo que pasaba. Ya les digo. Verá, la cavitación es un proceso, y sí lo explicaron los compañeros, ¿no? Es un proceso que se da en los líquidos. Ojo, primero, se da en los líquidos. Y resulta cuando hay cambio de 2 fases, ¿no? Se presenta cuando pasa de líquido a gas. Eso es lo que todos ustedes lo dijeron. ¿Listo? Y
¿Y eso pasa cuando? Cuando pues la presión del fluido que estemos trabajando está por debajo o baja a la presión de vapor del sitio en donde se encuentra el fluido. ¿Listo? Pero verá, ponga atención. Míralo ahí. Eso, ahí está. Ponga atención, míralo. Cuando el líquido, el fluido pasa de líquido a vapor y luego de vapor a líquido. ¿Listo? Entonces, ahí se presenta la cavitación. Entonces, pasa de dos estados, mire. Pasa, ahí lo dice bien clarito, fase 1 y fase 2, mire. Pasa de líquido a vapor y de vapor a líquido. Entonces, en esos estados se empiezan a formar las cavidades o las bolitas o las esferas de gas, ¿no? Bueno, hasta ahí es la cavitación. ¿Dónde o por qué es grave la cavitación? Porque esas burbujitas, ¿cierto? Que son burbujas a poca presión, pasan a sitios de mayor presión. ¿Y cuáles son esos sitios de mayor presión? Por ejemplo, una bomba. Entonces, la bomba lo que hace es, apenas las burbujas pasen ahí, están cerca a la bomba, ¿cierto? La bomba lo que hace en el momento en que las toca es como si les aumentara la presión. En ese momento llegan las burbujas y ¡puc! Implosionan. No explotan, sino implotan, ¿cierto? ¿Qué es una implosión? Lo mismo que una explosión, pero al revés. Es decir, una explosión es esto, ¿no? Vea, ¿cierto? Hacia afuera. Una granada, imagínense, ¿cierto? Llega ahí, los elementos, ¿cierto? Explotan y salen, ¿no es cierto? En una implosión, lo que hace es, la fuerza es tan tenaz, chicos, que lo que hace es, ¿cierto? Es como si se succionara. Pero la fuerza con que hace, y verán, ¿no? ¿Y cómo así que se succionara? Es decir, que llega el agua líquida que está alrededor, llega y es como que si lo aplastara esas moléculas de gas, ¿no? Pero lo hace con tal fuerza, señores, que observen que las bombas están compuestas de materiales como acero inoxidable, como bronce fosforado, que son materiales fuertísimos. Y es tan fuerte esas implosiones que se dan alrededor de esos impeles o rotores, que son los elementos que están dando vuelta dentro de la bomba, que empiezan a succionar material, les empiezan a quitar granitos, ¿cierto? Del impel, del rotor. Como lo que se conoce como el agujero negro, se supone que son una implosión constante también. Por Sí, eso es pero que está succionando. no, sí, pero no, acá es diferente, ¿no? Acá lo que hace es que, verán, ¿no? Esas burbujitas, las que se encuentran en los alrededores, en las vecindades, supóngase que este es uno de los álabes, miren, ¿no? Y hay como 3 o 4 alrededor de un eje. Entonces esto está rotando, pero entonces por aquí hay una burbujita, ¿no? Como aquí este impel cuando la toca le está aumentando la presión, llega esta y ¡puc! se implosiona, como les comento, ¿no? Y es tan fuerte que empieza a arrancar pedacitos, como le digo, granitos de este material. Entonces usted dirá, bueno, ¿y qué? Pero es un granito, no es nada. Ojo, que estamos hablando aquí de una sola burbuja. Pero ¿cuántas burbujas se producen internamente? Millones, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Esos millones me empiezan a quitarle pedacitos, granitos, repito, de ese material con el que están hechos estos álabes. Entonces, ¿dónde está la gravedad? La gravedad está en que, imaginémonos que el impel está compuesto así, miren, ¿no? Aquí, ¿no? Supónganse por esos 3 álabes, ¿no? Desafortunadamente, el primer problema que se presenta, mire, son problemas en serie, es que comienza a carcomer y supóngase le carcomió o le quitó más material a este que a este y a este. Esto debe estar totalmente balanceado. Si esto no se encuentra balanceado, señores, el daño es gravísimo. ¿Por qué? Porque al no estar balanceado, ¿qué quiere decir? Que esto va a tener más masa que esto y que esto de acá. Entonces, las fuerzas van a ser diferentes al eje, ¿cierto? Que va a ser un eje que en este caso sería como entrando, ¿cierto? A la cámara de ustedes, ¿no? Un ejecito ahí. Entonces, ¿qué va a pasar, chicos? Que ese eje, ¿cierto? Va a tener fuerzas, no van a tener las mismas fuerzas, entonces ese eje se va a torcer. Al torcerse ese eje, mire cómo van los problemas. Al torcerse ese eje se está moviendo dentro de una balinera, que el nombre correcto es rodamiento, se va como está moviendo entre ese rodamiento se va a mover, se va a dañar, perdón. A dañarse ese rodamiento, se empieza a producir calentamiento y se quema el rodamiento, se daña la bomba como tal.
Entonces usted dirá, ah, bueno, pero es una bomba de 300.000 pesos, 400.000 pesos. Bueno, si es así, si se tiene la plata, bueno, pues no, y igual eso no sería lo correcto. Pero ustedes se van a encontrar de pronto muy probablemente con bombas, por ejemplo, eso, que pueden valer 500 millones de pesos, como se pueden encontrar también con bombas que valgan 30, 40 millones de pesos. Chicos, imagínense. Vea, para no ir muy lejos, señores, esto que yo les comento, por favor, siempre traten de dejarlo para ustedes, ¿no? Que es importante. Miren, ahí en la universidad se pidió, ¿cómo es que se dice? Se sacó a convocatoria el diseño y construcción de un canal hidrodinámico para nosotros, para ingeniería civil y para ingeniería ambiental, creo que es. Y bueno, y dentro de eso, pues también yo estuve como interventor de esa obra, ¿no? En la parte mecánica. Y hubieron también dos ingenieros que ya no están ahí, ingenieros civiles, que hicieron la parte de interventoría en la parte civil. Resulta que pues nos pusimos a analizar, bueno, tuvo muchos problemas ese canal. Pero dentro de las cosas, por lo menos dentro de la parte mecánica, me di cuenta que esas bombas no eran las adecuadas para ese proyecto. Y lo que les estoy diciendo es una realidad, miren. Eran dos bombas las que se necesitaba para ese canal. ¿Saben cuánto costaba cada bomba? 30 millones de pesos. El proyecto era 150 millones. Las dos bombas eran 60 millones, ¿sí o no? 60 millones, mire, prácticamente la mitad del proyecto, mire. ¿Sí? Como no era, pues nosotros, de mi parte, yo dije, no, pues mire, esto no es, este no es pertinente, esas bombas no son las pertinentes. Y bueno, y hubieron problemas y todo eso. Entonces, a donde voy es que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ahora, esa es parte de nuestra labor, señores, mirar que todo esté funcionando a cabalidad. Si hay algún problema, señores, tenemos que tratar de corregirlo. De lo contrario, empieza a dañarse un elemento, ese elemento dañado daña a otro, este daña a otro y todo va en serie. Ahora, lo decía un compañero, bueno, sí es difícil mirar ese efecto, mirar cómo saber si un sistema tiene cavitación o no tiene. Claro, es difícil. Pero entonces sí hay unos síntomas que los podemos analizar, ¿no? Y decir, mire, eso tiene o no tiene cavitación. Uno de los síntomas es ¿cuál? También lo dijeron los compañeros. Uno de los ruidos y golpeteos. Usted, para que lo vaya teniendo en cuenta aquí, eso ya la experiencia se lo va a decir. Los que ya se vayan por esta parte de los fluidos se van a encontrar con estas cosas y ya la experiencia les va a decir, vea, aquí hay cavitación. Uno de los efectos, como les decíamos, es el ruido. Entonces, ese ruido es como si se estuviera moviendo arena mezclada con agua, ¿no? Entonces comienza, ¿listo? Y usted toca y siente como que si fueran esas moléculas de arena, como si le estuvieran pegando a la tubería. ¿Listo? Ese es un síntoma ya de que ahí se está dando la cavitación. ¿Qué se debe hacer, chicos? Esto, pues, en esta materia es para que ustedes lo tengan como concepto y toda la cuestión. Esto se trabajará bien en mecánica de fluidos y en otras materias que vienen en la parte de fluidos más adelante. Pero ahorita es para que ya lo empiecen a ir conociendo, ¿no? Poco a poco. ¿Qué se debe hacer, por ejemplo, para evitar esto? Una bomba, deja de presentar un momentico, compañero, por favor. Listo, profe. Vale, muchas gracias. Permítame aquí. Eso, ya les presento. Entonces, observen esto. Vamos a imaginarnos, a ver qué tal que me encuentre con una bomba bien chévere ahorita en internet y nos evitamos dibujarla. Perfecto, listo. Ya les paso aquí.
Bueno, aquí tengo dos bombas jóvenes de tipo centrífugo. Miren, a mí esto me tocó aprenderlo ya en la práctica. Esto no me lo enseñaron en la universidad. ¿Listo? Y son cosas, mire, que pues uno de pronto, bueno, pensaría, bueno, el que entra a estudiar una ingeniería debe saberlo, no es así. Mire, eso me tocó aprenderlo fue en la vida ya. Entonces, ustedes pues tienen la oportunidad de que se los estoy explicando, ¿no? Primero que todo, mire, estas dos son unas bombas centrífugas, ¿no? Una bomba está compuesta por este elemento que está aquí, chicos, este caracol, mírenlo, esto que estoy aquí dibujando, esto es en sí lo que se llama una bomba. Pero toda bomba debe ir acompañada de un elemento motor, un elemento que le dé la energía para que se pueda mover. ¿Quién? Este elemento que está aquí, chicos, mírenlo, que se llama el rotor. Esto es lo que está por dentro de esta misma bomba, ¿sí? Voy a hacerlo más grandecito. Sí, mírenlo ahí, mírenlo ahí. ¿Sí se da cuenta? Este es un tipo de rotores. Hay varios, hay como 3 o 4 tipos de rotores. No, este es un rotor. ¿Listo? Entonces, en las bombas centrífugas, señores, cositas para que ustedes tengan en cuenta. Siempre en las bombas centrífugas, el agua o el fluido que usted vaya a impulsar, siempre va a entrar por este lado, mire, siempre. Esta va a ser la entrada del fluido, siempre. Y la salida siempre va a ser por el lado. Esta va a ser la salida, ¿no? Entonces, ojo, entrada por el centro, salida por un lado. ¿Listo? Esto es en las bombas centrífugas, que son las que normalmente ustedes van a trabajar. Las que la mayor parte, muy probablemente, ustedes se van a encontrar. ¿Listo? Bueno, entonces algo importante, pues, bueno, como les digo, solamente se le llama bomba, es a esta partecita que yo acabé de colocarle aquí en rojo. Esto que está acá, pues, es el motor, que normalmente es eléctrico, pero no siempre. En este caso es un motor eléctrico, ¿sí? Es decir, funciona pues con energía eléctrica. Pero los invito y espero que de aquí en adelante ustedes sean detallistas. Cada vez que haya un daño, ¿no?, en las redes eléctricas de su barrio, estén pendientes o salgan a mirar qué hacen los de Empopasto. Entonces, cada vez que hay un daño, ellos traen sus propias bombas. Pero esas bombas, que son bombas portables, ¿cierto? O portátiles, ¿no? Esas bombas, señores, no funcionan con motor eléctrico, sino funcionan con un motor de combustión interna. O sea, un motor como si fuera un motor de carro interno, ¿cierto? Es decir, que funcionan con gasolina y hay otras que ellos tienen también que funcionan con diésel. ¿Listo? Cuando el motor es de combustión interna, se llaman motobombas. Cuando la bomba es movida con un motor eléctrico como estos, se llaman electrobombas. Sin embargo, en la práctica, generalmente, pues, la gente, todo el mundo le dice electrobomba, ¿ya? A la bomba que está, a esta bomba, pues, ¿no? A esta bomba, y a cualquier tipo de bombas que tenga un motor, le dicen electrobombas, pero la verdad no es así. ¿Listo? Las que tienen un motor eléctrico se llaman electrobombas y las que tienen motor de combustión interna se llaman motobombas. ¿Listo? Bueno. ¿Qué es importante? Bueno, miren, aquí está, ¿no? Entonces, mire, aquí tenemos internamente qué es lo que hay. Mire, el fluido viene por aquí, señores. Mire, viene por aquí, ¿no? Y aquí el fluido ya pasa transversalmente, mire, o radialmente, pasa a medida que esto va girando, ¿cierto? Va saliendo por aquí, va girando por aquí y ¡pum! Mire, sale con mucha energía hacia donde tenga que irse, que aquí es la tubería de descarga, que es la salida. ¿Listo? Bueno. ¿Qué es importante tener en cuenta aquí respecto a lo de cavitación, señores? Miren, que aquí va a ir conectada una tubería y esta tubería es la que va hacia el pozo, el río o el sitio donde usted va a tomar el agua, ¿cierto? Imaginémonos que aquí hay un río.
¿cierto? Entonces, ¿qué se recomienda para evitar la cavitación? La cavitación. Para evitar eso, por favor, ténganlo presente. Repito, esto prácticamente, bueno, sí hay algunos textos que hablan, ¿no? Pero bueno, muy poco. Entonces, es importante, señores, que la bomba se conecte lo más cerca posible al sitio donde usted va a tomar el fluido, llámese río, llámese océano, llámese lago, lo que sea. Siempre esta tubería que se llama tubería de succión, la tubería de entrada, debe ser lo más corta posible. Es decir, que desde el sitio en donde está tomando el fluido hacia la entrada de la bomba sea lo más corta posible. ¿Para qué? Para evitar ese fenómeno de cavitación. Si esta tubería es muy larga, hay muchas pérdidas, se llaman pérdidas de energía, y al haber muchas pérdidas de energía, la presión acá va a descender bastante, ¿cierto? Es una presión pequeña, y si esa presión iguala la presión de acá, del medio, ¿cierto? La presión del ambiente. Perdón, pero ¿cuál presión? La presión de vapor del ambiente, ¿no? Por ejemplo, si está aquí en Pasto, digamos que la presión de vapor a 15 grados centígrados, que tocaría buscar cuál es, ¿no? Si esta presión llega a igualar a esta presión, entonces se empieza a presentar aquí eso que ustedes acabaron de decir, que el líquido llega y se convierte en vapor, parte, ¿no? Parte del líquido se convierte en vapor. Luego ese vapor, mire, cuando está por acá, en donde aquí, estos álabes que están aquí, mírenlos, ¿cierto? Estos que están por acá, lo que hacen es aumentar ahí como la presión de estas moléculas, todo este vapor llega, implosiona y aquí es donde se presenta ese fenómeno de cavitación. ¿Sí quedó claro ahí, chicos? ¿Sí estuvo bien ahí? ¿Se entendió? Sí, profe. Incluso yo le tengo... Siga, compañero. Espérame, Sí, Adrián. sí. Dale, compañerito, perdóname. Profe, ¿esa bomba no es como un turbo de un carro? Esa parte de ahí de la bomba. Digamos que la contextura, la forma es como la de un turbo, sí, es como la de un turbo diésel, ¿no? Es parecida, ¿no es cierto? Pero pues el turbo funciona es con aire, ¿no? Con aire y con los gases de salida del carro. Acá funciona es con líquidos. ¿Listo? Listo, profe. Pero sí, muy bien. ¿Qué ibas a decir, compañerito, el que estabas poniendo? Sí, profe. Incluso yo le tengo como una pequeña comparación. Pues yo soy de la costa, ¿no? En mi municipio, el cuerpo de bomberos no cuenta como con un carro, sino que cuenta con electrobombas, que son más o menos, no sé si todos los compañeros tienen la oportunidad de ver unas plantas, ¿sí? Que ellos la funcionan con gasolina, o sea, tú les ingresas la gasolina, le das ¿A la cuerda, planta? Sí. Le das cuerda, tiene una cavidad de entrada y la cavidad de salida, que es la que ellos van a utilizar para apagar el fuego. Y ellos, el tubo de succión, como usted lo está diciendo, lo ponen en un río o en tanques, ¿sí? Pero son plantas de gran tamaño, ¿sí? Que aproximadamente no me atrevería a decir como que pueden mover tanta calidad de líquido. Y las electrobombas, como usted lo dice, incluso yo tengo una en mi casa porque tenemos un tanque arriba, elevado, entonces para que el agua, para subirle agua, porque hasta allá no tenemos cómo subir el agua, utilizamos una electrobomba para subirle el agua al tanque. Efectivamente. Sí, ¿tú eres de Tumaco, Adrián? No, profe, de Olaya Herrera. Ah, ya, porque en Tumaco también utilizan hasta en algunos hoteles ahí en el centro, en Tumaco, he visto que utilizan este tipo de bombas, ¿no? De electrobombas, ¿no? Llegan y las colocan ahí en la entradita, como hacen aljibes, ¿cierto? Y de ahí ya suben el agua pues hacia los diferentes sitios. Pero sí, muy bien. Sí la captaron, señores, sí se dieron cuenta, ¿no? El efecto de cavitación, ¿no? Por eso es muy importante. Repito, ahorita es clave, pues, por lo menos que vayan conociendo, ¿no? Vayan teniendo en cuenta estos fenómenos que se dan, señores. Son fenómenos hidráulicos, ¿cierto? Y repito, ¿no? Ahorita ya tienen el concepto, más adelante mecánica de fluidos vamos a mejorar ese concepto y ya dentro del diseño nosotros los ingenieros tenemos dos campos, digámoslo así. Son más, pero en este caso hablemos de dos campos importantes. Uno, la parte del mantenimiento. Dos,
la parte del diseño. Entonces, usted como ingeniero diseñó un sistema hidráulico, ¿no? Pondrá atención, diseñó un sistema hidráulico. Y usted como ingeniero dice, mire, este sistema va a funcionar, ok, vean, así, siempre y cuando se lo opere bajo estas condiciones. ¿Qué condiciones? Entonces, verán, supongamos, usted dice, mire, esta bomba está, a ver, por ejemplo, ahí. Dice usted, mire, esta bomba en la tubería de succión, por ejemplo, dice usted, no deben cambiarle el diseño que se le hizo aquí. Aquí debe ser solamente la tubería. No debe tener, ¿no? Usted debe decirle, por favor, no le vayan a cambiar esto. No le vayan a colocar, por ejemplo, aquí una válvula, supongamos, ¿no? A alguien ya cuando esto ya está en uso, alguien le da por hacerle modificaciones. Entonces, alguien le colocó aquí una valvulita, ¿cierto? Supongamos. ¿Por qué? Bueno, no sé, pero supongamos que alguien le colocó. Alguien llegó y dijo, mire, acá arriba también, mire, aquí está la tubería de descarga. Entonces, usted dijo, mire, solamente aquí debe llevar esta valvulita, ¿ya? Y tiene que ser una valvulita tipo globo. Tranquilos, chicos, si no me entienden lo que les estoy diciendo, pero ya vayan como grabando estos conceptos, ¿no? ¿Qué es una válvula tipo globo? ¿Qué es una válvula tipo mariposa? ¿Listo? Todo eso se va a ver en mecánica de fluidos, pero desde ya yo quiero ya irlos como enriqueciendo de ese vocabulario. ¿Listo? Bueno, entonces usted dice, no, mire, aquí, ¿cierto? Tiene que ir una válvula tipo globo. Pues para los que no sepan qué es una válvula, yo sé que todos lo conocen, todos conocen qué es una válvula, porque todos la tenemos en la casa. Un tipo de válvula que ustedes tienen en la casa es el grifo, ¿cierto? Ese es un tipo de válvula, ¿no? Incluso ustedes tendrán ahí unas 3 por lo menos en la casa, miren. Tienen el amigo Adrián estaba comentando, por ejemplo, para subir agua a un tanque, miren, siempre en los tanques tiene que haber una válvula que se llama válvula unidireccional, también conocida como, ¿cómo es que se le dice esta válvula? Check, válvula check, ¿no? Así la conocen más. Creo que se escribe así. Si no es así, por favor me corrigen. Check. ¿Listo? Esta es una válvula que permite, por ejemplo, que el fluido, supóngase, vaya en este sentido. Pero cuando por A o B motivo el fluido se regresa, esta válvula no lo permite. Solamente permite que vaya en este sentido. Esa se llama válvula unidireccional o válvula check. Bueno, entonces usted, por ejemplo, como diseñador, como le digo, usted dijo, mire, la bomba que se requiere aquí es una bomba, por ejemplo, de medio caballo. Tiene que tener esta válvula, tiene que tener acá esta otra válvula. Y resulta que usted dice, vea, así, en estas condiciones, este sistema le va a funcionar excelentemente, no va a tener problemas, ¿no? Incluso usted puede decir, vea, durante tanto tiempo, ¿no? Bajo las condiciones que estoy diciendo, bueno. Pero resulta que cuando está funcionando la válvula, el sistema hidráulico, ahí siempre vienen los magos, ¿no? Viene gente ahí a dárselas a veces, ¿no? Y hacerle cambios respectivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, se dañó esta válvula por alguna razón y se la cambiaron. Llegó y le cambió otra válvula, por ejemplo, una de mariposa. Supongamos, chicos, ¿ya? Llegó acá y dijo, no, ve, esta válvula aquí, no, coloquémosle mejor acá, coloquémosle otra que se llama una válvula de pie, se llama así, ¿no? Entonces le colocaron una aquí, que esta válvula también deberían llevar, la verdad esto siempre debería llevar. Pero bueno, usted no lo colocó así por alguna razón, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Al hacer todo esto, al hacerle todos esos cambios, señores, el sistema muy probablemente, ¿listo? No le funcione bajo la misma eficiencia con el que usted lo planteó, ¿no? Y se disminuye mucho. Entonces, miren las dos situaciones. Ojo, una cosa es el diseño y otra cosa es el mantenimiento. Dentro del mantenimiento, lo que se hace es hacerle mejoras al sistema cuando el sistema tiene problemas. Pero, ojo, hacerle mejoras no implica hacerle cambios, ¿cierto? Sin contar con la persona que diseñó esto.
¿no? Es muy importante hacer, a veces, por ejemplo, si uno tiene la posibilidad, vea, aquí vamos a hacerle unos cambios a ese sistema, a esa bomba. ¿Por qué? Porque hubieron unos daños, bueno, cosas por el estilo, entonces tenemos que hacer unos cambios. ¿Usted está de acuerdo? ¿Le parece que está bien? ¿Listo? Por lo que le digo, ¿no? Porque si usted le hace unos cambios y no son los adecuados, lo que puede hacer es disminuirle la vida útil al sistema o a este órgano que es el más importante llamado bomba o electrobomba o motobomba. ¿Sí me entiende? Entonces, eso es muy importante. Hay gente que deportivamente dice, no, mire, tenemos que cambiarle esta bomba. ¿Y por cuál le va a cambiar? No, pues cambiémosle, mire, esto le falta potencia, coloquémosle una de 3/4. ¿Y cuál es el criterio? No, pues no, que es mayor potencia. Ese no es un criterio. ¿Sí me entienden? O sea, no es llegar y simplemente, no, le vamos a colocar una de mayor potencia y ya, no. Eso hay que mirar muchas cosas, señor. Bueno, tampoco muchas, pero sí hay que mirar varias cosas para mirar si se le puede cambiar o no se le puede cambiar. ¿Sí me entienden? Entonces, bueno, eso es como para ahondar un poquitico en este tema, ¿cierto? De lo que tiene que ver con la parte de cavitación, ¿vale? Bueno, chicos, voy a calificar aquí. Adrián, creo que fuiste tú el que respondió, ¿no es cierto? Adrián. No, profe, yo hacía parte del grupo expositor. Ah, perdón, no, discúlpeme, qué pena. El otro compañerito, ¿cómo fue? ¿Quién fue el que respondió la pregunta? Juan David, creo que. Sí, Gaviria. Juan David, ¿no eres del grupo? No, profe. A ver, Juan David, ¿de qué grupo es usted? Del de viscosidad. Vale, Juan David, Gaviria, Estupiñán. Listo, Juan David, muy bien. ¿Ok? Listo. Profe, nosotros teníamos una última pregunta. Sí, señor. Que era respecto al experimento. La pregunta dice, para ver si algún otro compañero se gana un puntico. ¿Qué crees que pasa si la botella que el compañero explicaba que fue golpeada, ¿qué crees que pasa si la botella no contiene agua, sino un líquido carbonatado? O sea, si en vez de Buena agua pregunta. reemplazamos por un líquido... Listo. Karen Estefanía Burbano. Si no responde Karen, sigue Valeria. Listo, Karen. Pues yo pienso que el líquido se sube así como cuando se agita una cerveza y se la destapa, de esa forma. Perdón, discúlpeme, lo que pasa es que ya no lo entendí. Pienso que el líquido, o sea, se sube así como cuando uno agita una cerveza y se destapa, en ese sentido. ¿Pero qué pasaría? Sí, está bien, pero ¿qué pasaría? O sea, la presión hace que el líquido suba, aumente. La pregunta, Adrián, sería ¿qué pasa con la presión? Como tal con el elemento, como estábamos intentando demostrar si se rompía o no y qué pasa, o sea, complementarse las dos. Ya, o sea, usted pregunta es, ¿se rompe o no se rompe? Por ejemplo, si le colocamos agua carbonatada. Karen. Sí. Exacto. No, yo creería que no se rompería. Que no se rompe. Listo, vamos, Valeria. ¿Tú qué opinas? Yo pienso que no se rompería, pero el líquido, por el gas, o sea, no se rompería, pero el líquido sí llegaría a rebotarse. Llegaría a rebotarse. Adrián, dele la respuesta. Sí, compañeros, ambas están en lo cierto, profe, desde un punto de vista general, ambas están en lo cierto porque sí, al golpearlo, el elemento que contiene el agua, o sea, el carbono, por así decirlo, hará que el líquido reaccione subiendo, o sea, subiendo y botándose. Y eso se debe a la presión que existe dentro del líquido, como hay una presión que lo está ejerciendo, que lo está empujando hacia arriba, y con el golpe eso ayudaría a aumentar la velocidad, o sea, aumentaría la velocidad para salir, de salida. Vale. Bueno, muy bien. Listo, por favor, me dan los nombres. Karen, ¿de qué grupo es usted? Del grupo 8, profe. Karen Estefanía Burbano, muy bien. Y Vale, ¿usted de qué grupo es? Del primero, de capilaridad. Valeria Rincones Arellano. Listo. Ok. Y mi grupo de cavitación. Listo, muy bien, chicos. Los felicito, chévere. Muy buen esfuerzo. Bien, Profe, sigamos, por favor. Señor. Profe, una cosa. Pues ahorita que estaba manejando esos conceptos de implosión, ¿no?
pues ayer justamente estaba mirando un documental de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hablaba de bombas, pues la bomba de, no sé, no me acuerdo de si es Hiroshima o Nagasaki, pues fueron bombas atómicas, pues obviamente, ¿no? Pero pues una de esas manejaba la implosión y pues es como el mismo concepto de comprimir algo para generar mayor energía. Entonces, pues no sé, en la parte de la hidráulica y eso, no sé si haya la posibilidad de hacer una bomba de implosión por medio de, no destructiva, ¿no? Por medio de, pues, de la hidráulica y generar energía con eso. O sería muy destructivo para la máquina. A ver. Repítame, ¿cómo se hace una bomba? ¿Cómo? Pues hacer una bomba de implosión que no la, como le digo, generar implosión dentro de la máquina para que ésta libere energía y pues esa energía se la puede aprovechar. Bien, Elmer, bien. ¿Sabe? Es interesante eso. Miren, señores, ¿verdad, no? Dos cositas. La primera, bien por ese aporte de Elmer. Mire que la gente, lo que yo les he dicho, ¿no, jóvenes? A veces a mí por lo menos no me gusta cuando alguien interviene y de pronto otra persona, pero ¿cómo vas a pensar eso? ¿Cómo se te ocurre esa idea? ¿Cómo eso, no? Miren que a nivel real, ¿cierto? Ahí en la vida práctica, señores, mire, ha habido gente o a alguien por ahí se le ocurrió la idea de que el freno, cuando uno pisa el freno de un vehículo, ¿no? Usted está andando en su carro, ¿no? Llega y pisó el freno, ¿listo? Alguien dijo, mire, esa energía se está desperdiciando, esa energía la podíamos aprovechar, ¿sí? Alguien lo dijo, no sé, hace más de 20 años tal vez. La verdad no sé quién, pero alguien por ahí se le ocurrió pensar que estamos desperdiciando energía cuando usted pisa el freno, mire, ¿no? Y a partir de eso, señores, se están haciendo proyectos, yo no sé si ya esté consolidado algo, ¿cierto? Sí, tal vez ya está. Utiliza dentro del mismo vehículo esa fricción que usted hace cuando usted está frenando, ¿no? Y llega y carga, señores, carga baterías y se vuelve a reutilizar dentro del vehículo. ¿A dónde voy con esto? Con la propuesta que está haciendo Emer. Claro que se podría inventar, se podría analizar eso, ¿no? De pronto no sea fácil, pero se podría hacer. Tanto es posible lo que Emer está sugiriendo, mire, eso sería interesante ver si de pronto ya no hay algún proyecto, algún trabajo sobre eso, pero mire que es interesante porque en los Estados Unidos a mí me hubiera gustado que estos grupitos también, como le digo, nos aporten con todas esas ideas, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué le faltó al grupo de Adrián? Decir cuáles son las aplicaciones y la parte negativa de esto dentro del campo de ingeniería civil, y si no hay ingeniería civil, en ingeniería total. Por ejemplo, ahí les voy a aportar yo. Miren que en Estados Unidos están utilizando la parte de cavitación, ¿cierto? Están en proyectos, yo creo que eso todavía no ha avanzado, pero esa parte de la implosión que Emer comenta aquí, ¿cierto? La están utilizando para ver la manera y, repito, pues utilizarla para poder impulsar, ¿no? Los torpedos dentro del agua, ¿no? Los torpedos pues son como como las balas, digamos así, ¿no? De los submarinos, ¿no? Y bueno, y también, bueno, hay otro tipo de estos torpedos, pero entonces, ojo, se está tratando de utilizar, mire, esa energía, ¿no? Producida por esas implosiones para poder utilizarla como energía para impulsar esos torpedos como tal, Profe, ¿no? de hecho, eso ya existe desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, Coménteme. Como usted ha visto los submarinos, las hélices que tienen. Ajá. Ahí ocurre la cavitación. Entonces lo que hacen es en un torpedo o algo así, ponen otra hélice, pero adelante. Lo que hace esto es que, bueno, genera, ¿no? O sea, evapora el agua alrededor y se forma una capa de gas alrededor de este. Ajá. Entonces se reduce la fuerza de rozamiento. Eso, Entonces, muy bien. Profe. Rápido. Muy bien, Nicolás, muy bien. Profe, o sea, la Luisa. cavitación también se lo está usando hasta en fines estéticos. Eso, pero ¿qué pasó, Cristian, hombre? ¿Por qué no lo expuso? Muy bien, siga, coméntelo. En fines estéticos se usa la cavitación para
ubicar, se podría reubicar la grasa abdominal por Sí, medio de señores. ondas. Sí, señores, efectivamente, mire, todo, chicos, verán, ¿no? Eso siempre ténganlo presente. Todo en la naturaleza no es bueno y tampoco es malo. Todo depende del uso que el ser humano le dé. ¿Listo? Nada se puede decir que es bueno o que es malo. ¿Sí? Por ejemplo, hablemos algo rapidísimo, David. Hablemos de la fricción, ¿no? Si yo les pregunto, ¿la fricción es buena o es mala? Algunos de pronto, antes de haberles comentado esto, van a decir, no, es mala, profe. ¿Por qué es mala? No, mire, vea, por ejemplo, por la fricción se gastan los zapatos. Tiene toda la razón, ¿cierto? Desde ese punto de vista es malo. Pero ¿qué pasaría si no hubiera fricción, por ejemplo, ya, si no existiera la fricción? Entonces, ¿qué pasaría con las pastillas de frenos? ¿No? O sea, ¿cómo frenan los vehículos? ¿No? Por fricción, chicos, ¿no? Llega una pastilla, cuando usted presiona el pedal, lo que hace la pastilla es tocar algo que se llama la campana, que es donde está la rueda, la llanta, ¿cierto? Y entonces esta pastilla llega aquí, vea, hace fricción aquí, y ese contacto es lo que hace frenar un carro. Si no hubiera fricción, chicos, no se frenara. Entonces, mire, si ve, no es mala ni es buena, todo depende del uso, ¿no? Ahora, bueno, busquémosle, hablemos del mismo zapato. ¿Qué pasaría si no se gastara el zapato? Bueno, no, profe, chévere, porque pues economizamos. Bueno, sí, listo, pero también sería como feo, ¿no? Siempre con los mismos zapatos, ¿no? Desde cierto punto, ¿no? Entonces, eso. Pero entonces, mire, si no hubiera fricción, ¿qué pasaría también nosotros al caminar? Pues nos resbalaríamos, ¿no? De pronto desarrollaríamos otra forma para desplazarnos, ¿no? Pero lo más probable es que mientras tanto nos resbalaríamos, porque si no hay fricción, ¿cierto? Pues usted cada vez que da un paso es como estuviera en el hielo, ¿no? Algo así. ¿Sí me entienden? Entonces, mire, nada se puede decir que es bueno, nada se puede decir que es malo. Todo tiene sus aplicaciones y hay cosas positivas y hay cosas negativas, mire, ¿no? Aquí estamos hablando de dos cosas. La cavitación, lo negativo es el fenómeno como tal, que se da en el sistema hidráulico. Si ese fenómeno usted no lo tiene cuidado, no lo controla, chicos, podemos dañar una bomba, ¿no? Que así sea económica, chicos. Nosotros como ingenieros no podemos, no debemos permitir que se dé esa situación. ¿Listo? ¿Dónde está la ingeniería? ¿No? Y si hablamos ya de costos, si hablamos de bombas grandísimas y todo, peor, imagínense el problema en que se puede meter usted, ¿no? Entonces, bueno, eso para que lo tengan presente. Los compañeros se metieron con otro tema que no sé, pues no sé si lo tendrá algún grupito por allá. Ellos deberían como ahondar. Ah, sí, sí lo hay. Es el famoso golpe de ariete. Ellos ya nos han de informar más. No les vamos a quitar ese tema. Dejémosles ahí. Pero entonces, ese es otro tema, señores, otro fenómeno hidráulico que tenemos que tener en cuenta para que no se dé. Para que no se dé. Y es muy fácil solucionarlo. Es mucho más fácil solucionarlo que esto de la cavitación. Bueno, chicos, sigamos con el otro tema. Vamos con, muy bien, jóvenes, muy bien. Y seguimos ahorita con el grupo de, ¿quién era? Presión de vapor. Presión de vapor, Gustavo Andrés Ruano, Julián Alexander López, Jocelyn Gabriela y Joan Sebastián Pozo Malis. Sí, profe, aquí estamos, ya comparto pantalla. Bueno, señor, espéreme, le quito aquí. Listo. Vale. Bueno, mientras Gustavo va a compartir, ¿qué les han informado, Valeria, respecto a las clases? ¿Cómo se va a organizar? ¿Y ya les han dicho cuántas personas van a ir? Aún no nos han dicho, pues hoy quedamos en la noche en reunirnos con el tutor, pero ayer algo me informaba el profesor Eduard que solo habían quedado como hasta 12 personas, algo así me decía. No, por el contrario. ¿Aumentaron? Hay más posibilidades, pero entonces, bueno, no quiero adelantarle, miramos a ver qué le dice el tutor. Hay más posibilidades ahora, ¿cierto? Sino que parece ser que se va a dividir la cosa. Entonces esperemos a ver qué les dice. Y sí. Chicos, pero como la semana que viene tenemos parcial de las dos materias, ¿y entonces, cómo vamos a hacer? Eso, no vamos a ir allá, ¿listo? Pero en mis clases, el problema va a ser, no sé ustedes cómo van a hacer, porque
Listo, no vamos a ir porque tenemos, lo que usted me comentaba es verdad, tenemos que ser justos y coherentes con todo, ¿no? Entonces no es justo que unos allá y otros acá, entonces todo mundo virtual o todo mundo presencial. Entonces, pues, como no se puede presencial, va a tocar virtual. Entonces, esos días van a, pues conmigo en el examen tienen que estar virtual. ¿Cómo lo van a hacer? Esa es la pregunta, ¿no? Conmigo va a ser virtual, ¿listo? Los exámenes, ¿vale? Bueno, profe, igual también nos mandó el profesor un formato pues que teníamos que llenar para pues inscribirnos. Sí, sí. Ujú, Y que era verán, hoy hasta mediodía. eso, y verán otra cosa, esas encuestas, ¿no? Son dos encuestas, la una es la que supongo que ya la llenaron porque conmigo llenaron una que era para una sola vez, y la otra que es la que tienen que llenar cada vez que ustedes vayan a la universidad. Sí. Esa creo que es 5 días antes, ¿no? Que No, tienen que integrar. dijo 3 días antes, entonces Bueno. prácticamente el viernes tendríamos que comenzar a llenar esa y la otra dice que es diariamente, pues cada día que vamos, que nos toque las presencialidad. Verán, aprovecho ahorita que están todos, verán chicos, ejemplo, está Valeria dentro de la lista y Valeria no llenó una de las encuestas, puede estar en la lista, pero como no la llenó, chao, no puede continuar, ¿listo? ¿Ok? Listo, eso era para que lo tengan presente, ¿no? Siga, compañeros. Bueno, buenas tardes muchachos, nosotros vamos a exponer lo que es la presión de vapor. Primero empezaremos por una introducción breve y una explicación de ejemplos de la vida real donde la pueden encontrar. Bueno, ¿qué es la presión de vapor? Es la presión que ejerce la fase gaseosa o vapor sobre la fase líquida en un sistema cerrado a una temperatura determinada. Bueno, por temperatura determinada puede variar y no influye, y con sistema cerrado se puede referir a un recipiente plástico, de vidrio o entre otros. Bueno, esta presión es propia de su naturaleza química y es en donde la fase líquida y el vapor se encuentran en equilibrio dinámico. ¿A qué se refiere con equilibrio dinámico? Es la capacidad de mantenerse estable o erguido, o sea, sin cambios interiores mientras se realizan movimientos o acciones de desplazamiento por fuera. Es más fácil de entender, como podemos ver en estas imágenes. Por ejemplo, este es un sistema cerrado a una temperatura determinada, en este caso la temperatura ambiente, y donde a pesar de que lo mueva, tanto el equilibrio alcanzado en su fase líquida y en su fase de vapor se va a mantener. Y una vez alcanzado este, se conocen con dos nombres. Se le conoce como líquido saturado y vapor saturado. Y es más fácil entenderlo de forma molecular en la imagen de la izquierda. En esta misma imagen se puede ver cómo se produce, digamos, la presión de vapor, que es debido a las interacciones moleculares. Normalmente estas pueden depender de la temperatura, aunque la verdad siempre se mantienen interactuando, digamos, por lo que pues casi siempre en un recipiente cerrado existirá la presión de vapor. Un ejemplo que posiblemente muchos de ustedes pues hayan visto o hayan experimentado en su casa es si por ejemplo dejan una botella de gaseosa, de Gatorade o de cualquier líquido en un carro de pronto por más de 12 horas y este se calienta. Una vez que ustedes la destapan van a ver que se libera como un gas o una especie de fuerza. Ahí es donde podemos experimentar la presión que se generó durante ese tiempo, la cual estaba en equilibrio y una vez que abrimos el recipiente se liberó. Perdón, Gustavo, quisiera aportar algo ahí en esa parte, discúlpeme. No sé, chicos, no sé si ustedes con sus abuelos, pregúntenle y verán, ¿no? Anteriormente se pensaba, especialmente, sí, en los pueblitos se habla mucho, o se hablaba mucho sobre esto, ¿no? Cuando una persona se moría, llegaban y le colocaban un vaso de agua, ¿cierto? Y decían que era muy importante colocarles un vaso de agua, ¿no? No sé, en algunas partes escuchaba yo eso. Y que la persona, para irse pues al otro lado, ¿cierto? Ella lo que hacía era tomar esa agua, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Lo dejaban ahí 3 días, ¿no? Algo así el vaso. Cuando se iba a mirar, el vaso había bajado su nivel. Entonces decía, mire, sí, efectivamente tomó el agua para poder tener energía para irse a otra parte, ¿no? Entonces, miren, aquí, señores, eso son las creencias que uno como ser humano tiene, ¿no? Muy respetadas, ¿listo? Y uno siempre tiene creencias en la vida.
Pero mira, aquí nosotros estamos viendo ya la parte científica. Mire lo que está explicando el compañero ahí, ¿no? Respecto a la presión de vapor. Eso es muy importante, mire. Aquí podemos saber qué es lo que está pasando realmente, ¿no? Entonces, ese vasito de agua, lo que pasa es que al estar ahí, usted lo deja aquí, haga la prueba usted en la casa. Coloque un vaso con agua y déjelo ahí, déjelo una semana. Colóquele con un marcador el nivel donde está. Déjelo ahí y después de la semana, mire a ver, ¿cierto? Si conserva el mismo nivel o no. ¿Listo? El nivel se le va a bajar. Pueda que se le baje poquitico, pueda que se le baje bastante, depende de donde usted lo haga el experimento, pero se le va a bajar. Eso es signo de la presión de vapor. Siga, Gustavo. ¿Qué le digo, profe? Aportando lo que usted dice, también es fácil realizarlo con gotas de diferentes sustancias como agua y alcohol. Ahora a continuación lo van a ver. Perfecto, muy bien. Otra de sus características es que su valor es independiente de las cantidades de líquido y vapor presentes mientras existan ambas. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, el agua, la acetona, el aceite tienen una presión de vapor definida, así sea que sean 100 mililitros o 10 litros. Y bueno, aquí es como podemos ver, digamos, la diferencia que tiene con la evaporación, que es básicamente, pues, el recipiente. En la evaporación las moléculas salen, pero no se mantienen dentro del recipiente, porque está abierto. Pero en la presión de vapor, esas moléculas se mantienen y llegan a un equilibrio. Y eso es lo que se conoce. Por último, las unidades que se utilizan son las de presión estándar, en este caso los pascales. O pues en el sistema internacional, si no estoy mal. Sí. Bueno, continuamos con la fórmula, mi compañero Julián. Bueno, antes de seguir con la fórmula, les quiero agregar con respecto a lo que habló mi compañero Gustavo, que es sobre lo de la presión de vapor. Esto también lo podemos ver en un muy claro ejemplo, por ejemplo, pues variando las bebidas gasificadas, que son un claro ejemplo de lo que se entiende por presión de vapor. Cuando las destapamos, se interrumpe el equilibrio gas-líquido que en su interior, liberándose el vapor así al exterior haciendo un sonido. Si han escuchado cuando liberan más que todo en las, pues, Coca-Cola, Pepsi. En las Coca-Colas, Pepsi, pero más que todo es en las Coca-Colas. Esto pues no ocurrirá obviamente si la presión fuese menor. También se dice que las presiones, esto se encuentra, el CO2 se encuentra disuelto también en las bebidas gasificadas, pero en cantidades pues suficientemente pequeñas para que no afecte nuestro organismo. Y para esto se hace para que no, al escapar, no estallen las botellas o las latas en las que esté contenido el líquido. Bueno, a continuación vamos con la fórmula. Esta fórmula pues se utiliza en la mayoría es muy usada, pero se utiliza para resolver la mayoría de problemas pues de la presión de vapor. También tenemos otras que es hallar la presión de vapor en las soluciones disueltas. Bueno, hay varias, pero la que tomamos fue esta, que pues la pueden ver aquí, que es sobre el logaritmo sobre presión 1 y sobre presión 2. También podemos ver que la entalpía de la vaporización del líquido sobre el contenido real del gas. También después sobre 1 por la temperatura 2 menos 1 sobre la temperatura 1. Eso es sobre lo que les digo sobre la fórmula de Clausius-Clapeyron, que es, como les digo, la fórmula más usada. Pero hay muchas fórmulas más para poder hallar también la presión o vapor. A continuación vamos con el primer experimento. Bueno, en el experimento 1, los materiales que usamos es una superficie transparente, pues aquí utilizamos vidrio, agua, acetona, pues que la encontramos en los esmaltes, en el removedor de esmaltes, y ácido cítrico. Cambia, por favor. Bueno, aquí están los materiales y bueno, la presión de vapor de estos elementos, en principio, pues dependen de su naturaleza química. Como por ejemplo el alcohol se evapora antes que el agua, ya que tiene una mayor presión de vapor. Y por otro lado, también dependen de la temperatura. Cuando más temperatura haya, pues mayor será la presión a vapor. Pero en este experimento hay un caso en particular de la temperatura, que es a la que la presión de vapor se iguala a la presión atmosférica. Y en este caso es cuando se alcanza el punto de ebullición
el punto de temperatura de ebullición. Entonces, sigue, por favor. Bueno, aquí está el proceso que mi compañero lo va a explicar y colocamos los 4 elementos. Sigue, Gustavo, por favor. Dame un segundo, ya lo reproduzco. Aquí pueden ver las gotas, no sé si sea lo suficientemente visible. Ajá. Ahí se miran 2. Ujú. Ah, ahí está la de etanol. Sí. La de Aquí. acetona no se la mira. Ajá. Ya, profe, ahorita. La- Aquí Listo. está. Ya, perfecto. Listo. Bueno, en nuestro caso lo que hicimos fue, pues, como ya explicó inicialmente mi compañera, fue aplicar las 4 tipos de gotas que teníamos. Bueno, el primero es agua normal, el segundo es etanol o el alcohol común, el que se puede comprar en tiendas. El tercero es etanol más ácido cítrico, que también, pues, se puede sacar, pues, de las naranjas, digamos, aunque también se compra naturalmente en un químico, y acetona, el cual sacamos del esmalte. Bueno, lo que hicimos fue cubrirlos, cada una de las gotas con vasos de gran tamaño y ver qué tan rápido se producía, digamos, el efecto de la presión de vapor, o que se puede confundir en este caso con evaporación. Estos son pasados 3 minutos, que como podemos ver, el cambio, la verdad, es despreciable. Bueno, aquí ya son 7 minutos. Como se pueden dar cuenta, el agua, al tener una presión de vapor baja, sigue la gota casi intacta. Sin embargo, tanto en el etanol como en la acetona y como en el etanol más ácido cítrico, ya se puede empezar a ver símbolos de que se empieza, digamos, Disminuir. a disminuir, exacto, su cantidad en estado líquido y se va convirtiendo en vapor en este caso. Estos son pasados 6 minutos y en el lado derecho 10 minutos. Como pueden ver aquí. Bueno. Bueno, este es el resultado final que hemos logrado después de 18 minutos. Como podemos ver, el agua se mantuvo intacta. Mejor dicho, los cambios en la gota de agua fue casi despreciable. En el etanol más el ácido cítrico, que es la que tiene la presión de vapor más baja después del agua, también estuvo casi igual. Sin embargo, en el etanol se redujo mucho y en la acetona prácticamente desapareció. Lo que podemos observar en la parte inferior derecha como una pequeña mancha es lo único que quedó. Y aquí pues es un video como para que lo puedan observar de forma más clara. Un segundo, profe. ¿Sabe qué me les faltó a ustedes ahí, chicos, para hacer más vivencial este experimento? Haber coloreado los químicos, lo que ustedes utilizaron. ¿Listo? ¿Y eso no provocaba ningún cambio, profe? Bueno. Pues depende del colorante que ustedes vayan a utilizar, ¿cierto? Pero miren, eso que acabaron de hacer ustedes, eso, señores, es investigación, eso es experimentación, ¿cierto? Eso es el método científico, miren. ¿Ya? Eso es importante, señores. ¿Ya? Eso es lo que quiero que se les quede a ustedes, ¿no? Que hagan esos experimentos. Mire, eso de tomar fotos, de mirar el tiempo que está pasando. De ahí, ¿qué pasaría? Por ejemplo, si ya que quisiéramos hacer un artículo de esto, ¿no? Obviamente tenemos que hacer más experimentos, más todo esto, ¿cierto? Pero de ahí sería esos datos, señores, pasarlos a gráficas y empezar a sacar conclusiones, a sacar postulados, a sacar hipótesis. ¿Listo? Una veraquera. Bueno, sigamos. Listo. A continuación, Bueno, una de las aplicaciones en positivas. aplicaciones positivas, pues la presión de vapor tiene muchas aplicaciones en el campo industrial, ¿no? Un claro ejemplo sería en la torre de destilación, es ocupada para separar diferentes compuestos de hidrocarburos que tiene el petróleo. Esa es una. Otra es esta, que la destilación de una sustancia, como por ejemplo extraer un aceite esencial de una planta o cualquier otra sustancia.
Bueno, a continuación voy con lo que es una aplicación negativa, que si bien su proceso no se puede considerar malo como tal, la verdad es que el resultado sí lo es y lo es mucho, en especial para el medio ambiente. Lo que podemos ver aquí a la izquierda es una torre de destilación, como ya lo mencionó pues mi amiga, de hidrocarburos, en donde se aplica la presión a vapor para separar los diferentes compuestos que luego van a ser utilizados. Sin embargo, como pueden observar, este proceso pues lleva una contaminación tremenda. Bueno, esto es simple y depende más que todo de la temperatura de ebullición que tenga cada elemento. Como podemos ver, a más de 370 grados queda en la parte inferior de la torre los que son aceites muy pesados como el asfalto o el alquitrán, que la verdad tiene una temperatura para poder pasar de estado sólido a estado líquido o inclusive gaseoso muy alta. En la siguiente parte de la torre tenemos lo que son aceites ligeros, lubricantes o parafinas, lo que sería para hacer cera, la cual logra, digamos, separarse del resto de hidrocarburos en una temperatura entre 300 y 370 grados. En la mitad de la torre está el combustible diésel, el cual necesita una temperatura de entre 250 y 350 grados para poder separarse. Como pueden ver, cada compuesto se ubica en cierta parte de la torre y es drenado, desde ese lugar. Por último, bueno, adicionalmente tenemos el queroseno o las naftas en temperatura entre 200 y 300 grados, y la que se podría considerar más simple es las bencinas o gasolinas, las cuales pueden ser separadas del resto de hidrocarburos entre 40 y 200 grados. En menos de 40 grados salen los gases, los cuales son muy contaminantes y son los que vemos aquí. A continuación vamos con el siguiente experimento. Sebastián. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. En este experimento hice el experimento del billete, profe, que al aplicarle calor no va a encender. Entonces, pues, miremos el experimento y luego la conclusión. Aquí están los materiales, de pronto. Buenas tardes, en este caso, voy a hacer un experimento de la presión de vapor, que es con un billete, que a la hora de aplicarle fuego, el billete no se va a quemar. Los ingredientes que vamos a tener, alcohol, que sea más concentrado, en este caso tengo un alcohol de concentración de 96%, y agua. Bueno, en este caso vamos a mezclar en cantidades iguales el agua con el alcohol. En este caso vamos a meter el billete en la mezcla. Que quede bien remojado. Porque donde queda una parte sin remojar, ahí es donde se va a quemar el billete. En este caso, miramos que ahí prende, pero al mismo tiempo se apaga. Pues como podemos observar, el billete se ha prendido, pero al mismo tiempo se apaga. ¿A qué se debe esto? Pues, como podemos saber que el que se prendió no fue el billete, sino lo que prendió fue el alcohol que estaba empapado en el billete. ¿Por qué se da esto? Porque el alcohol tiene una presión de vapor más alta que el agua. Entonces, a lo que nosotros le aplicamos fuego, lo que va a arder es el alcohol.
Entonces podemos explicar que al revolver el agua con el alcohol, el agua va a quedar, está en la parte, ¿cómo decir?, más adentro que el alcohol. El alcohol queda en el exterior, en los afueras, y entonces nosotros al aplicarle el fuego, lo que va a arder es el alcohol, es el vapor de alcohol que va a arder aquí. Esa sería la explicación, pero este efecto lo podríamos ver con más detalle, más bien en la oscuridad. Espero les haya gustado este experimento y muchas gracias. Muy bien. Muy bien. ¿Y se te quemó el billete? No, profe, no se quemó. Vale. Muy bien. Muy bien. Miren, chicos, mire lo bonito de nosotros, ¿no, jóvenes? Si usted esto lo hace, lo hace ese experimento, ¿cierto? A personas que no tengan ni idea, que no tengan una formación de ingeniería, de matemáticas, de física, ¿cierto? Que manejen otras cosas, van a decir magos, ¿cierto? Nosotros somos magos y cosas por el estilo, mire. Pero todo tiene su explicación, chicos. Todo tiene su explicación. ¿Listo? Bueno, por lo menos el 90% de las cosas que nosotros manejamos tienen su explicación. ¿Listo? Entonces, esto es bonito, chicos, ¿no? Mire, mucha gente pensará, no, eso es magia, esos son trucos. Acá lo explicamos nosotros con ciencia, señores, ¿no? En ese sentido, me acuerdo mucho, a mí me han gustado mucho desde niño ese tipo de temáticas, ¿no? Y me acuerdo que había un programa de detectives en donde los detectives solucionaban los casos a través de la ciencia, ¿cierto? Entonces llegaban ellos, algo parecido, pregúntenle a sus padres, por ejemplo, a MacGyver, ¿no? Era un programa, y si ustedes todavía lo pueden conseguir ahí en YouTube, supongo, ¿no? Un durísimo, era un físico tenacísimo, ¿no? Y el hombre resolvía casos utilizando la física, y así, ¿no? Había otro que era un mago, pero el mago lo que hacía era aplicar ciencia, ¿no? Para resolver casos. Una berraquera. ¿Ya? Listo, compañero, siga. Profe, voy a hablar de la aplicación positiva. Pues Sí, en señor. este caso en la industria, como son una turbina de vapor. Una turbina de vapor es una máquina que explota la energía térmica de vapor a alta presión. La energía térmica se convierte en energía mecánica, útil a través de una transformación termodinámica de la expansión. La turbina de vapor transforma la energía interna de vapor en energía cinética de rotación. Podemos clasificar de dos diferentes tipos de turbinas, que es la turbina de acción y la turbina de reacción. Las turbinas de vapor, primero las encontramos en centrales térmicas y generación de electricidad. Las turbinas de vapor suelen usarse para producir electricidad acopladas a generadores. Algunos ejemplos son las centrales nucleares, las centrales térmicas de carbón y algunas plantas de energía solar térmica. También las turbinas de vapor pueden funcionar como un motor de generador eléctrico. Cómo podemos utilizar las turbinas es en procesos industriales. En otro campo se usan las turbinas de vapor en plantas de refinerías como fábricas de papel, otras plantas donde se requieren altos niveles de vapor de proceso. La planta puede diseñarse de tal manera que haga uso de la turbina de vapor para obtener una sinergia entre la producción de vapor y la energía eléctrica o trabajo mecánico. Y por último, también las podemos utilizar en turbinas de vapor para el transporte, que también se pueden utilizar como motores marinos en los barcos, donde las limitadas dimensiones son unas ventajas,
también se construyeron unas locomotoras de turbinas de vapor de propulsión. En los barcos, la propulsión basada en turbinas de vapor tiene unas múltiples ventajas respecto a los motores térmicos de explosión, que pueden ser que son el tamaño, el peso y son menos mantenimiento y menos vibraciones. Una aplicación negativa es la olla de presión. Sabemos que esta tiene dos puntos, tiene ventajas y desventajas. Una de las ventajas es que pues ayuda a los alimentos a cocinarse más rápido, pero una desventaja es que pueden llegar a explotar. Como podemos ver en esa imagen, la olla a presión funciona a mayor temperatura, mayor presión. Entonces, cuando hay mayor temperatura, las partículas de presión van a chocar contra las paredes de la olla y esto van a generar más presión. Pero una aplicación negativa sería que puede llegar a explotar, porque tiene una válvula donde va a salir el vapor, pero al llegar a un momento donde se haya tapado esa válvula, ya no va a tener por dónde salir, y entonces esto va a generar una explosión, ya sea en un restaurante o en la casa. Y muchas veces hay un caso que pasó acá por mi pueblo, que hubo unos niños que en una casa donde había explotado eso y los había quemado unos niños. Entonces esto sería muy malo en la hora de un restaurante y en una hora en la cocina. Y en muchos países se están prohibiendo estas ollas a presión. Bueno, a continuación vamos con el tercer experimento. Espérate un momentico, compañerito, perdóname, que Ana Gabriel tiene la mano levantada. Vale. Ana Gabriel, coméntanos. Profe, qué pena para comentarle. Ahorita me estaba llamando Ashley Camila, que se le fue Ella la abandonó, energía. ¿no? Sí, pues, que se le fue la energía, entonces me dijo para que por favor le comente a usted. ¿Se le fue la energía? ¿Dónde vive Ashley? La verdad no me dijo, yo creo que ella vive en un pueblo, profe. Ya, ¿cómo es que es? ¿Ashley qué? Ashley Camila Solarte. Sí, yo miré que ella salió y salieron 2 estudiantes más. Uno no volvió. Bueno, ahorita llamamos lista. Listo, ok. Ana, muchas gracias. Continúe, compañero. Bueno, profe, vamos a continuar con el experimento 3, que podemos observar aquí los materiales. Es un recipiente de vidrio con tapa, agua a temperatura de ebullición, hielo, superficie plana para poder realizar el experimento. Bueno, el recipiente de vidrio con tapa pues no es tan importante, puede ser sin tapa, pero que haga una presión abajo cuando lo tengamos en el recipiente o en el suelo, puede ser en cualquier superficie. Siguiente, Gustavo, por favor. Bueno, aquí les va a presentar el video, está sin voz, pero o sea, lo voy a ir explicando poco a poco para que lo vayan entendiendo. Bueno, ahí como podemos observar, ya tengo el recipiente que fue el que pude conseguir. Pues es un recipiente bastante grande en el que cabe bastante agua, pero ahí vamos a ingresar ahorita el agua hervida al recipiente. Ahí estoy mostrando los hielos que luego van a ver para qué van a servir. Perdón, ¿qué dijiste? ¿Eso es agua caliente? Sí, agua hervida, profe. Ya, vale. Más que todo que puede ser o sea, bastante caliente tiene que ser de por sí para que la disminución después. Bueno, ¿lo puedes pausar, Gustavo, por favor? Dame un segundo. Listo. O sea, no se puede observar muy bien, pero lo que vamos a demostrar pues es que al disminuir la presión, la temperatura del agua va a disminuir. Lo cambiaste. Pame. Entonces, o sea, lo que vamos a realizar después de haber ingresado el agua, como les digo, bastante caliente en el recipiente, vamos a proceder a voltearlo sobre la superficie plana.
o pues como puede ser el recipiente con tapa. Dame un segundo, ya continúo con el video. Vale. Bueno, ahí como pueden ver ya, o sea, se volteó el recipiente y lo que estoy poniendo encima del recipiente son unos hielos, ¿no? Entonces, ahí vamos a poder observar que el recipiente, el agua está haciendo unas burbujas. Y estas burbujas se deben, o sea, aparecieron a cabo de la disminución de la presión interna, la cual disminuye el punto de ebullición del agua y por esta razón comienzan a salir burbujas de ebullición a esta temperatura menor, gracias a que los hielos están encima del recipiente. Qué bien. Eso sería todo, profe, del experimento. Qué bien, miren, no les digo, chicos, mire, vea, yo, como digo, hace tiempo que dicto todo esto y vea, mire, son experimentos nuevos, yo no los había visto y todo esto le va enseñando a uno, mire, uno va aprendiendo también de ustedes, señores. Qué chévere, muy bien, muy bien. Listo. Bueno, vamos a pasar con la aplicación positiva. La aplicación positiva, como podemos darnos cuenta aquí, pues tomé como ejemplo esta plancha que tenemos aquí, que es una plancha a vapor. Pues esto es muy útil para la vida cotidiana más que todo. Y pues esta es una estación que provee más o menos una presión de vapor, pues en algunas planchas, ¿no? Por arriba de los 3.2 bares, con lo cual usted puede reducir el tiempo que necesita en el aplanchado hasta un 50% más o menos. Esto pues no sé si se conozca como presión de vapor, pero es un ejemplo en el que me salió y como les digo es muy útil para la vida cotidiana. Yo creo que más de la gente que está presente aquí ya ha visto pues las planchas a vapor que son muy útiles y que son muy usadas ahora, hoy en día. Bueno, la aplicación negativa. En la aplicación negativa tomé como ejemplo esto que están viendo aquí, esta tablita, que es sobre, pues, abajo la temperatura, más o menos que llega hasta los 80, y la otra es las atmósferas. Entonces, pues, esto es negativo, ya que, pues, tiene un índice de peligrosidad muy alto, ya que, pues, de una sustancia determinado por el cociente entre la presión del vapor de la sustancia y su concentración máxima permitida, pues es en condiciones estándar más o menos de los 25 grados centígrados a una atmósfera, como pueden observar aquí. Por lo que esta propiedad nos permite pues analizar la viabilidad del uso de las sustancias para actividades determinadas debido a que indica la probabilidad de que la misma se volatilice. Pues aquí podemos observar que el cloruro de metilo es el más alto y pues eso es... se llama clorometano, pero como dice aquí es un cloruro de metilo, que tiene la más alta presión de vapor a todos los líquidos expuestos en todo el gráfico. También pues, se puede observar que la baja temperatura de ebullición del propano, cuya curva de presión de vapor, que es la línea cian, de color cian, se intersecta con la línea horizontal correspondiente a una atmósfera de menos 41 grados. Eso, como les digo, tiene o sea, para ciertas actividades que vayamos a realizar o para todo lo que las vayamos a utilizar los diferentes líquidos, pues tiene un índice de peligrosidad muy alto, más que todo para el medio ambiente y pues para nosotros, obviamente. Entonces, eso sería la aplicación negativa. Y bueno, profe, antes de pasar a lo que son las preguntas, yo quería pues hacer como algo adicional, y es decir que la presión de vapor tiene mucho que ver en lo que es el proceso de cavitación, y eso también se puede tener en cuenta como un resultado negativo, como usted explicó en el caso de las bombas de agua, ya que es la que influye en el cambio de estado de líquido a gaseoso y posteriormente de gaseoso a líquido que sucede pues dentro de la cavitación. Perfecto. Muy bien. Bueno, a continuación. Otra cosa que quería agregarles era que
en cuestión a lo que es presión de vapor y vapor a presión, debemos tener muy en cuenta muchas cosas. O sea, por ejemplo, si me puedes dejar presentar, Gustavo. Pídame un segundo. Debemos tomar muy en cuenta lo que, como les digo, presión a vapor y vapor a presión, lo que antes significaban las locomotoras. Las locomotoras, como se van a dar a continuación, funcionaban a más alta temperatura, pues mayor velocidad, ¿no? Pero aquí les voy a presentar un ejemplo en el cómo funcionaban las locomotoras. ¿Me pueden confirmar, por favor, si ya están viendo? Sí. Listo. Sí, se mira. Entonces, miren, aquí les voy a presentar todos los componentes que tenía la caldera y pues todo lo que era una locomotora. Aquí podemos ver que va a una velocidad pues estándar, normal, y cuando aumentamos la temperatura, esto hace que obviamente aumente la velocidad de la locomotora. Cuando la disminuimos, esto hacía que frene. Entonces, aquí les explico lo que es la presión a vapor y el vapor a presión. Esto es vapor a presión, ya que pues acá, o sea, iba a ser obviamente que el vapor escapara por acá, no iba a tener ningún tipo de presión. Simplemente iba a hacer que el agua generara vapor para que el pistón pudiera estar con la biela y pudiera avanzar, pudiera que estos, como se ven aquí en el ejemplo, pudiera avanzar todo esto de aquí para que la locomotora se pudiera mover. Y esto es una imagen térmica de cómo se veía una caldera por dentro de un tren, que pues obviamente se generaban muchos accidentes y pasaban muchas cosas por esto, y por eso las prohibieron. Listo, eso les quería aclarar. Muy bien. Y pues, profe, yo ya voy a continuar pues con una última aclaración antes de las preguntas, y es que en mi experimento en el que respecta a las gotas me faltó mostrar una parte, no sé por qué no apareció en la presentación, y es esta, en donde se ubicó los vasos encima de cada una de las gotas para lograr el ambiente cerrado que requiere la presión de vapor. Aquí pueden ver esto. Y bueno, y a continuación van las preguntas. ¿Listo? ¿Listo? Ahí está. ¿Cómo se produce? ¿Cómo Sí. se puede producir la presión de vapor? Sería una de las preguntas. ¿Listo, chicos? ¿Quién se quiere ganar el puntico? Nadie quiere puntos en ese momento. Edward. ¿Listo, Edward Santiago? Dale. Cuando un recipiente está cerrado, al ser calentado, las partículas de, digamos que el agua, empiezan a volverse un gas, y como está cerrado hay una presión. Esa sería la presión de vapor, profe. Pero ¿qué características tiene esa presión con Un poco respecto? más exacto. Ajá, con respecto al líquido que está ahí. ¿Qué pasa? Sí, vas bien, pero complementalo un poquito más. Profe, Esperen un momentico que termine Edward y de ahí continúan los demás. Seguiría después Valeria y Gabriela después. Edward. Que la temperatura es más alta. ¿Cómo? Que la temperatura entre el vapor y el agua, digamos, es más alta. Las partículas tienden a subir. No, bueno, listo, pero sí te voy a valer la primera parte porque sí está bien, pero te faltó algo. Valeria. ¿Qué pasa? Pues la presión a vapor, pues se puede dar lo que decían de cuando pasa de un estado líquido a gaseoso, entonces ahí ya se evaporaría y ya haría lo de la presión. Tengo entendido. No, Ana. Como característica que depende de la temperatura y que pues al pasar de estado líquido al otro estado, las moléculas ocupan el espacio libre hasta que éste se sature. Ajá. Por ahí la vaina. Ajá. Juan David. Pues para que haya presión de vapor debe existir el equilibrio dinámico entre lo que es la fase líquida y vapor. Esa era. ¿Estamos de acuerdo, compañeros, los expositores? Sí, profe. Sí, profe. También recalcar que pues la presión en sí, el vapor, se da por la interacción natural de las moléculas, pero en general está bien. Juan David, recuérdeme por favor, usted, ¿a qué grupo pertenece nuevamente? Viscosidad. Viscosidad, Juan David. Bien, Juan David. Chicos, no sé si les había comentado o no. Las preguntas, cada vez que alguien responda, van sumando punticos. Esos punticos, por ejemplo, si responde 5 veces, ¿cierto? Es como si tuviera una exposición más.
Si yo le pregunto a Valeria, supongamos, ¿no? La tomo como referencia porque es con la que más interdialogo, por lo que es la representante. Pero si yo le pregunto a Valeria, que hasta el momento no ha sido así, pero si yo le digo, Valeria, respóndame tal cosa, y Valeria no me responde, entonces supongamos que Valeria sacó 5 en la exposición. Como Valeria no me respondió, ya Valeria, su exposición ya queda en 4. Volvió a otra exposición, le vuelvo a preguntar a Valeria por casualidades, y tampoco me respondió, la exposición le queda en 3, a Valeria, no al grupo. Vuelvo otra vez, no me respondió, le quedan 2. ¿Listo? Y por el contrario, si Valeria sacó 5 en la exposición y cada vez que yo le pregunte o que Valeria quiera participar, ¿cierto? Llega y me responde, si me responde 5 veces, pues serán 5 puntos a favor de ella, sería otra nota que tiene adicionalmente ahí, ¿listo? Digo puntos, no estoy hablando de notas, sino puntos, llámelo décimas, llámelo como quiera, pero tiene 5, ¿listo? Entonces, eso para que lo tengan presente. Entonces, venga, ahorita estaba el compañero Juan David, y otro compañero que habló, otro y Ana Gabriela. Ana Gabriela fue también la que expuso, ¿no? Eduardo Reina. ¿Quién? Perdón. Yo también, profe. Eduardo Reina, Ana Gabriela y yo participo. Espérense, venga un momentico. ¿Eduardo Reina? Sí, profe. Eduardo, coméntame, ¿en qué grupo estás? Primero. Eduardo Reina Santiago, sí, señor. ¿Ana Gabriela era la otra compañera? Sí, profe, en el grupo 8, Ley de Pascal, prensa hidráulica. Espera un momentico, grupo 8, Ana Gabriela, correcto, ya tenías un punto ahí, mira, tú ya vas con 2. Y mi amiga Valeria, ¿a qué grupo perteneces, Vale? Al primero, capilaridad. También tenías un punto aquí ya, mira, ya van 2. ¿Listo? Bueno, chicos, muy bien. La segunda pregunta, profe. Siga. Explique con sus breves una de las aplicaciones industriales de la presión de vapor. Danilo Alejandro levantó la mano. ¿Listo, Danilo? Profe, ¿puede ser uno del impulso, por ejemplo? La que explicaba la del tren a vapor. Explíquelo, a ver. Pues decía que a mayor temperatura, ¿no? Empieza a generar, digamos, este vapor, el cual hacía que, pues generaba, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? El movimiento en sí, para que se genere un impulso en el motor. ¿Estás hablando de la locomotora? Sí, eso. O sea, se lo puede, no sé, tomar como impulso o movimiento, no sé. Sí, claro. Bueno, si no quebras, ¿no? Ahí hay algo que es importante tener en cuenta, que el compañero, bueno, no me acuerdo quién fue el que expuso ahorita, él hizo la aclaración, ¿no? Ojo, verás, ¿no? Una cosa es presión a vapor y otra cosa es vapor a presión. Exactamente ese fue el ejemplo que él explicó para decir cuál era la diferencia, ¿no? Entre presión a vapor y vapor a presión. En ese caso, mira, en la locomotora, lo que pasa es que hay una partecita de la máquina que mueve toda la locomotora que se llama ¿me recuerdas el nombre, compañero? ¿Cómo es que se llama eso? Caldera. Entonces, en la caldera, ¿cierto? Hace de cuenta que la caldera es una olla en donde tú colocas agua. Entonces, la calientas. Eso es la caldera, ¿listo? Entonces, se calienta el agua, ¿cierto? Y esa agua, como se encuentra en un recinto cerrado, ¿listo? Se empieza a convertir el agua líquida en agua a vapor, pues en vapor. Entonces, ¿qué pasa? Ese vapor se empieza a presionar, ¿cierto? Le empieza a aparecer bastante presión. Y cuando tú abres una válvula dentro de esa caldera, o después de la caldera más bien, ese vapor va a salir a alta presión. Es tanta la presión que puede mover, por ejemplo, en el caso de la locomotora, un pistón, el cual va conectado a otros elementos, ¿cierto? Y son los que hacen girar, pues, la locomotora como tal. ¿Listo? Ese es un ejemplo contrario, por favor. Ese es un ejemplo de, profe, lo que te digo, vapor a presión. Coménteme. Cristian. Como usted dice, esa también se lo vendría aplicando en estas torres que usan para separar los compuestos, creo, del petróleo, cosas así, los hidrocarburos. Eso. ¿Estamos de acuerdo los expositores? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, está bien. Esa era, ¿no? Esa. Entonces, ojo, esa es una de las aplicaciones. Entonces, Cristian, ¿no?
Coméntame, Cristian, ¿de qué grupo eres? Del 4, profe. Cristian Roberto Pantoja. Efectivamente, tenías un punto y ya tienes 2. Muy bien. ¿Listo, chicos? Muy bien. Bien los expositores, muy bien los jóvenes que se quieren ganar ahí esos punticos. Muy bien. Profe. Bueno, muy bien. Señores, yo creo que tenemos 20 minuticos, tal vez no alcanzamos a los demás. Bueno, jóvenes, muy bien. Entonces, vea, dentro de 8 días, tenemos golpe de ariete. Por favor, se preparan bien. Les pido el favor a los compañeros de golpe de ariete, yo no sé qué tengan preparado, pero sería muy importante que mostraran por ahí un experimento bien chévere. Si quieren, me dicen, o yo les comento por WhatsApp para que lo preparan, o me digan qué tienen preparado como experimentos para que se pueda vivenciar, todos lo puedan ver, ¿cierto? En qué consiste ese famoso golpe de ariete, que es muy importante, señores, al igual que cavitación. Ojo, no estoy diciendo que los demás no, por favor, ¿vale? No me vayan a malentender. Simplemente lo que quiero decirles es que estos dos fenómenos que se dan, ¿cierto? Se dan mucho en los sistemas hidráulicos. Los otros son súper importantes, ¿cierto? Sino que son propiedades, son cuestiones de la naturaleza. Pero lo que les quiero decir es que estos 2 fenómenos, señores, hay que manejarlos con mucha cautela, porque estos son ocasionantes de muchas cosas negativas dentro de un sistema hidráulico. Y no solamente que causan cosas negativas, sino que pueden ocasionar incluso, señores, la muerte. ¿Listo? Espero que los de golpe de ariete también, por ejemplo, me hablen sobre eso, especialmente de un caso por ahí, que son, no sé, 1800 algo, 1900 algo por allá. Ya ellos ya nos han de exponer de pronto, en donde hubo un caso, pero tenaz, por problemas del golpe de ariete, gravísimo. Entonces, si de pronto no lo tienen, chicos, me preguntan y más o menos por ahí los oriento. Bueno, chicos, entonces mucho gusto. Ya nos vemos, si Dios lo permite, la próxima clase. Porfa, me confirman. Creo que el viernes, creo que es la próxima clase. Comenzamos con unas exposiciones sobre unos temitas bien puntuales. ¿Sí es así? Sí, profe. Bueno, vale, listo. Si no estoy mal, es el manómetro, barómetro, vacúmetro, todo eso creo que era, ¿no? Pues listo, chicos. Mucho gusto, cuídense mucho y ya nos vemos. Que estén muy bien, ¿no? Gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe.